Receptores de hormonas. Comprensión. Las hormonas generan sus efectos sobre la actividad de la célula al unirse a receptores celulares específicos. Existen dos tipos generales de receptores. Primero, los receptores de superficie celular, que ejercen sus acciones por medio de sistemas citoplasmáticos de segundos mensajeros. Y segundo, los receptores intracelulares nucleares, que modulan la expresión genética mediante su unión al ADN o a promotores de los genes blanco. Receptores de superficie celular. Las hormonas peptídicas hidrosolubles como la hormona paratiroidea, HPT y el glucagón, que no pueden penetrar la capa lipídica de la membrana plasmática de la célula, ejercen sus efectos por medio de segundos mensajeros intracelulares. Se unen a una porción de un receptor de membrana que protruye en la superficie de la célula. Esto genera un cambio estructural en la molécula receptora, lo que induce la activación del sistema de señales regulado por hormonas, que se ubica en la cara interna de la membrana celular. Este sistema permite a la célula detectar sucesos extracelulares y transmitir esta información al ambiente intracelular. Existen varios tipos de receptores de superficie celular, entre otros receptores acoplados a proteínas G que median las acciones de las catecolaminas, las prostaglandinas, la HET y otras hormonas. La unión de la hormona al receptor activa a la proteína G, que a su vez actúa como un efector para que la ciclasa del adenilato genere un segundo mensajero, como el monofosfato de adenosina cíclico, AMPC. El segundo mensajero a su vez activa a otras enzimas que participan en la secreción celular, la activación de genes u otras respuestas en la célula blanco. Receptores nucleares. Las hormonas esteroides, la vitamina D, las hormonas tiroideas y otras hormonas liposolubles se difunden a través de la membrana celular hacia el citoplasma de la célula blanco. Una vez dentro, se unen a un receptor intracelular que se activa por la interacción. El complejo hormona-receptor activado se desplaza entonces hacia el núcleo, donde la hormona se une a través de un elemento de respuesta hormonal, ERH, en los promotores de un gen blanco o a otro factor de transcripción. La unión al elemento de respuesta hormonal ERH genera la transcripción de un ARN mensajero específico. El ARN mensajero viaja entonces hacia el citoplasma. Allí se traduce en el mensaje transcrito, que es utilizado por los ribosomas del citoplasma para sintetizar proteínas celulares nuevas o hacer cambios en la producción de las proteínas existentes. Estas proteínas promueven una respuesta celular específica o, en algunos casos, la síntesis de una proteína estructural que se exporta de la célula. Control de las concentraciones de hormonas. La secreción hormonal varía en gran medida en un periodo de 24 horas. Algunas hormonas, como la HC y la hormona adrenocorticotrópica HACT, muestran fluctuaciones diurnas a lo largo del ciclo sueño-vigilia. Otras, como las hormonas sexuales femeninas, se secretan con un patrón cíclico complejo. Las concentraciones de hormonas como la insulina y la hormona antidiurética HAD se regulan mediante mecanismos de retroalimentación que vigilan las sustancias como la glucosa, insulina y el agua HAD en el organismo. Las concentraciones de muchas de estas hormonas se encuentran reguladas por efecto de mecanismos de retroalimentación que implican al sistema de células blanco hipotálamo hipófisis. Regulación mediante retroalimentación. La concentración de muchas de las hormonas en el cuerpo se encuentra regulada por mecanismos de retroalimentación negativa. La función de este tipo de sistema es similar al de un termostato en un sistema de calefacción. En el sistema endocrino, los sensores detectan una modificación en la concentración hormonal y ajustan la secreción de la hormona, de tal manera que sus concentraciones corporales se mantienen dentro de un intervalo apropiado. Cuando los sensores detectan una disminución de las concentraciones de la hormona,
dan inicio a cambios que inducen a un aumento en la síntesis de la hormona. Cuando la concentración de la hormona se eleva por encima del punto de referencia del sistema, los sensores hacen que la síntesis y la liberación de la sustancia disminuyan. Por ejemplo, los sensores en el hipotálamo o el lóbulo anterior de la hipófisis detectan un aumento en la hormona tiroidea y esto genera una limitación en la secreción de HET, con una reducción subsecuente de la liberación de hormonas tiroideas a partir de la glándula tiroides. Las asas de retroalimentación para los mecanismos de retroalimentación hipotálamo-hipófisis se ilustran en la figura 48.4. El control mediante la retroalimentación positiva también existe, pero no se comprende bien. En un control por retroalimentación positiva, la elevación de las concentraciones en una hormona hace que otra glándula libere otra hormona que estimula a la primera. Un ejemplo de un sistema de este tipo es el de la hormona estradiol del ovario. El incremento de la síntesis de estradiol durante la fase folicular del ciclo menstrual genera una producción mayor de gonadotropina HEF en el lóbulo anterior de la hipófisis. Esto estimula una elevación adicional de las concentraciones de estradiol hasta que la eliminación del folículo, que es la fuente del estradiol, induce una caída de las concentraciones gonadotropina. Hormonas hipotalámicas. La síntesis y la liberación de las hormonas a partir del lóbulo anterior de la hipófisis se encuentran reguladas en gran medida por la acción de hormonas liberadoras o inhibidoras que provienen del hipotálamo, que es el centro coordinador cerebral para la función endocrina, conductual y el sistema nervioso autónomo. En este nivel del hipotálamo se comunican la emoción, el dolor, la temperatura corporal y otros impulsos neurales al sistema endocrino, figura 48.4. Las hormonas del lóbulo posterior de la hipófisis, como la HAD y la oxitocina, se sintetizan en los cuerpos celulares de las neuronas ubicadas en el hipotálamo, pues tienen axones que viajan hasta el lóbulo posterior de la hipófisis. Las hormonas hipotalámicas que regulan la secreción de las hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis incluyen a la hormona liberadora de HC, HLHC, la somatostatina, la dopamina, la HLT, la hormona liberadora de corticotropina, HLC, y la hormona liberadora de gonadotropinas, HLGN. Con excepción de la HC y la prolactina, las hormonas estimuladoras hipotalámicas regulan a la mayor parte de las hormonas hipofisarias. La secreción de la HC se estimula por medio de la HLHC, la de la HET por la HLT, la de la HACT por la HLC y la de la hormona luteinizante HL y la HEF por la HLGN. La actividad del hipotálamo se encuentra controlada tanto por señales de mediación hormonal, es decir, señales de retroalimentación negativa, como por impulsos neuronales provenientes de distintas fuentes. Las señales neuronales se encuentran mediadas por neurotransmisores como la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, el ácido gamma aminobutírico, GABA y los opioides. Las citocinas involucradas en la respuesta inmunitaria e inflamatoria, como las interleucinas, también participan en la regulación de la función hipotalámica. Esto es particularmente válido para las hormonas involucradas en el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal. Así, el hipotálamo puede concebirse como un puente por el medio del cual se relevan las señales provenientes de sistemas diversos y se envían a la glándula hipófisis, figura 48.3. Hormonas hipofisarias. La glándula hipófisis ha sido llamada la glándula maestra, debido a que sus hormonas controlan las funciones de muchas glándulas y células blanco. Las hormonas que produce el lóbulo anterior de la hipófisis controlan el crecimiento y el metabolismo del cuerpo, HC, la función de la glándula tiroides, HET,
las concentraciones de las hormonas glucocorticoides HACT, la función de las gónadas HEF y HL y el crecimiento de las mamas y la producción láctea prolactina. Las funciones de muchas de estas hormonas se analizan en otras partes de este libro. Por ejemplo, hormona tiroidea, HC y corticosteroides en el capítulo 49, hormonas sexuales en los capítulos 52 y 54, HAD del lóbulo posterior de la hipófisis en el capítulo 39. Regulación mediante retroalimentación. La concentración de muchas de las hormonas en el cuerpo se encuentra regulada por mecanismos de retroalimentación negativa. La función de este tipo de sistema es similar al de un termostato en un sistema de calefacción. En el sistema endocrino, los sensores detectan una modificación en la concentración hormonal y ajustan la secreción de la hormona, de tal manera que sus concentraciones corporales se mantienen dentro de un intervalo apropiado. Cuando los sensores detectan una disminución de las concentraciones de la hormona, dan inicio a cambios que inducen a un aumento en la síntesis de la hormona. Cuando la concentración de la hormona se eleva por encima del punto de referencia del sistema, los sensores hacen que la síntesis y la liberación de la sustancia disminuyan. Por ejemplo, los sensores en el hipotálamo o el lóbulo anterior de la hipófisis detectan un aumento en la hormona tiroidea y esto genera una limitación en la secreción de HET, con una reducción subsecuente de la liberación de hormonas tiroideas a partir de la glándula tiroides. Las asas de retroalimentación para los mecanismos de retroalimentación hipotálamo-hipófisis se ilustran en la figura 48.4. El control mediante la retroalimentación positiva también existe, pero no se comprende bien. En un control por retroalimentación positiva, la elevación de las concentraciones en una hormona hace que otra glándula libere otra hormona que estimula a la primera. Un ejemplo de un sistema de este tipo es el de la hormona estradiol del ovario. El incremento de la síntesis de estradiol durante la fase folicular del ciclo menstrual genera una producción mayor de gonadotropina HEF en el lóbulo anterior de la hipófisis. Esto estimula una elevación adicional de las concentraciones de estradiol hasta que la eliminación del folículo, que es la fuente del estradiol, induce una caída de las concentraciones gonadotropina. Pruebas diagnósticas. El campo de la endocrinología es una de las especialidades de la atención de la salud que depende en mayor medida del laboratorio. Sin embargo, deben considerarse unos cuantos principios guía al abordar los estudios y los trastornos endocrinos. No existe alguna prueba endocrina que sea capaz de sustituir a una exploración física y a un interrogatorio médico adecuados. La persona debe valorarse como un individuo en su totalidad, lo que incluye muchos factores complejos. Un componente vital del análisis endocrino de cualquier tipo es la adherencia estricta a todos los requisitos del procedimiento y el análisis del laboratorio. La posibilidad de error siempre está presente y la calidad de cualquier prueba endocrina depende de la calidad de espécimen que se entregue para el análisis. La instrucción al paciente en relación con la preparación para la prueba, el horario, el procedimiento para recolección y el almacenamiento resulta crítica y se analizará en relación con cada prueba específica. Se dispone de varias técnicas para valorar la función endocrina y las concentraciones hormonales. Una técnica cuantifica el efecto de la hormona sobre la función corporal. La cuantificación de la glucosa en la sangre, por ejemplo, es un método indirecto para valorar la disponibilidad de la insulina. La técnica más frecuente es hacer una cuantificación directa de las concentraciones hormonales.